El año ignaciano conmemora una transformación personal que cambia la historia de la Iglesia para siempre. Es un acontecimiento que, como es habitual en la manifestación de Dios en la vida, se produce sin necesidad de solemnidad o artificios. Vale la pena rememorar los hitos principales de un relato que sigue hoy inspirando a personas de contextos y culturas diferentes en todo el mundo. Este podcast llega a ustedes gracias al trabajo de la provincia chilena de la Compañía de Jesús para preguntarnos, ¿tiene sentido? Esta vez nos acompañará un hombre de la casa, el padre José Francisco Jurasek, capellán del Hogar de Cristo. Vamos con las preguntas. Padre Pepe, ¿qué es la justicia social para usted? Bueno, una de las características de las personas es que vivimos en sociedad, en comunidad, y a lo largo de los siglos nos hemos ido organizando y cada cual se ha ido de alguna manera especializando con su trabajo, con su creatividad, con su vocación para concurrir al bien de todos. Y la justicia social consiste en que precisamente todos gocemos de los frutos de esa cooperación y colaboración. Que si yo me dedico a un tipo de trabajo, bueno, contribuyo a la sociedad, vendo mis servicios, vendo mis bienes, ¿cierto? Lo que ofrezco, los productos, y de esa manera contribuyo al bien de todos. No podemos ser todos expertos en todo. Hay algunos que se dedican a la agricultura, otros al comercio, otros a distintos tipos de servicios, otros son profesores, y concurrimos, ¿cierto? En la vida en comunidad para que florezca el ser humano, florezca la humanidad. La justicia social, insisto, procura que cada uno reciba lo que le es debido y que esto engancha profundamente con algo que decía el padre Hurtado, hablaba del sentido social, que tenía que ver con sabernos profundamente conectados unos con otros y responsables unos del destino de otros, que lo que le ocurre al otro me importe, me preocupe también. Y la justicia social busca, ¿cierto?, que en la armonía, en la colaboración, en la cooperación, procuremos que a cada uno le alcance para vivir dignamente, en felicidad y plenitud, y pueda desplegar también sus talentos, sus capacidades. ¿Cómo se relaciona la justicia social con el trabajo justo? Bueno, el trabajo justo consiste en que quien tiene un trabajo y que también quien lo ofrece se relacionen de tal forma que compartan los frutos de ese trabajo, que haya una remuneración adecuada, relacionada con el trabajo, pero también vinculada a las necesidades que todas las personas tenemos que cubrir para nuestro sustento. Y la Organización Internacional del Trabajo ha hablado también de trabajo decente. Se trata de que estén las condiciones dadas para que las personas se desarrollen, que tengan un buen trato, un buen clima, y también el tema de la remuneración que sea justa y precisamente alcance para que se puedan cubrir las necesidades básicas. Esta era una preocupación importante del padre Hurtado. Él hizo su tesis de abogado respecto al trabajo a domicilio y también de la regulación del trabajo de los niños. Eso que hoy día tal vez nos parece algo muy distante, pero claro, a comienzos del siglo XX había muchos niños que trabajaban y había ahí muchos abusos. Afortunadamente, gracias a las políticas, gracias a Dios, ha habido un buen desarrollo de esto. Hoy día se impide en nuestro país el trabajo infantil, se puede completar la escolaridad, ¿cierto?, completa hasta 12 años, y se trata de que las personas entonces, formándose, capacitándose, desarrollándose profesionalmente, yendo a la universidad o a los institutos, puedan así contribuir al bien de la sociedad y también desplegar su propia vocación con sus propios talentos, gustos y desplegar sus capacidades. ¿Qué desafío tenemos hoy relacionado con la justicia social? Bueno, esto es una súper pregunta y la verdad es que es difícil de contestar. Lo primero es que la manera de hacerlo creo que tiene que ver con algunas de las cosas que han estado ocurriendo en la Convención Constitucional, pero también en el sentido amplio en estos últimos años, que podamos conversar y poner sobre la mesa los dolores, las tensiones, las dificultades, y que hagamos un ejercicio de inclusión. El riesgo que tenemos siempre en las grandes ciudades como Santiago, aquí donde estamos, es que cada uno viva por su lado. Un desafío enorme es que podamos reconocernos formando parte de las personas que vivimos en este país, incluyendo, por cierto, a las personas migrantes que han llegado desde Venezuela, Haití y otros países. El desafío siempre es primero en reconocernos
hermanos formando parte de una misma comunidad. Y de ahí brotan todos los desafíos, los principales dolores que fueron mencionados en los círculos territoriales que organizamos años atrás con Techo y Fondo Esperanza y el Hogar de Cristo, tenían que ver con el acceso a la salud, a la educación y a pensiones. Esos son grandes dolores. Si logramos de alguna manera organizarnos, la sociedad civil, el Estado, para que esos tres grandes dolores, ¿cierto?, sean abordados, creo que vamos a ir por una muy buena senda. Padre Pepe, ¿podría contarnos qué ideas se le ocurren? ¿Qué podríamos hacer con la justicia social en Chile hoy? Bueno, los desafíos son siempre cambiantes porque las condiciones sociales, económicas y políticas van cambiando. Pensemos nomás lo que ocurría años atrás con el tema de la desnutrición infantil o la alta tasa de mortalidad infantil. Con distintas políticas sanitarias, educativas, esa realidad la pudimos cambiar y hoy día gozamos de la esperanza de vida más alta de nuestro continente. Tenemos ahí entonces un enorme desafío, pensando en las personas mayores, pensando en el acceso a la salud, también en el acceso a la educación de calidad y especialmente en el que haya trabajos decentes, justos para todos. Que todas las personas puedan con su trabajo, a lo que se dedican cada día, ¿cierto?, llevar el sustento a su casa. Ahí tenemos enormes desafíos. También quisiera referirme al desafío de justicia social o de equidad en nuestras ciudades. Hay enormes diferencias, por ejemplo, en los metros cuadrados de áreas verdes, dependiendo del lugar donde vivimos, o para qué hablar de la realidad de las personas en situación de calle, que son tal vez el rostro más doloroso de la exclusión. Tenemos un desafío grande entonces entre el Estado, la sociedad civil, las mismas personas, las comunidades, de ayudar a que se desarrollen trayectorias de inclusión y que las personas puedan ponerse de pie y así también contribuir al bien del país. A veces en este tema es importante mirar hacia afuera. ¿Tienes algún referente, otro país que nos pueda dar un ejemplo a seguir en el tema de la justicia social? Bueno, los ejemplos hay por montones y siempre corremos el riesgo, ¿cierto?, de estigmatizar ciertos lugares. Yo creo que en todas las partes, en todos los lugares del mundo hay muy buenos ejemplos de justicia social en que concurren las personas, colaboran y se logran organizar para que los más débiles estén bien, para que los que no saben puedan estudiar, para que todos tengan un trabajo. Se ha dado a conocer, ¿cierto? Conocemos que hay algunos lugares en que el índice de desarrollo humano, que es una manera en que tenemos de evaluar este tipo de cosas, ¿cierto?, es más alto, y ahí hablamos de los países precisamente desarrollados, que no solo tiene que ver con el alto ingreso per cápita, con el Producto Interno Bruto, sino que precisamente con el desarrollo y el cultivo de las personas, y que no haya diferencias injustas relacionadas particularmente con la cuna. Cuando una sociedad logra organizarse y el Estado, los distintos ministerios y servicios y la sociedad civil organizada logran organizarse para no perpetuar esas injusticias de cuna que tú por nacer estás determinado, bueno, ahí tenemos un resultado, ¿cierto?, de buena justicia social. Y ejemplos de eso hay en muchas partes del mundo. Pero de lo que se trata entonces es de aprender y también de mirar las cosas que en nuestro país hemos estado haciendo bien. Que yo creo que hay muchas, por ejemplo, en el acceso a la educación. La gran pregunta es por la calidad, pero bueno, en fin, ahí hay muchas cosas en las que podríamos profundizar. Se nos acaba el tiempo y tenemos la última pregunta, padre. ¿Cómo la Iglesia aborda la justicia social desde adentro? Bueno, siempre es una pregunta difícil, pero buena hacerse, porque en el fondo tiene que ver con hacer una especie como de examen conciencia corporativo o de la iglesia misma, porque si no corremos el riesgo de ser como el cura Gatica, que predica pero no practica. Y aquí me atrevo a decir que, bueno, la iglesia tiene muchas organizaciones, parroquias, fundaciones, colegios, por nombrar un ámbito, ¿cierto? Y creo que lo que habría que hacer es que precisamente eso que se predica para afuera también vivirlo adentro, que haya condiciones de trabajo justas, remuneraciones adecuadas, que las personas puedan también desplegarse y hacer su aporte en todas estas instituciones. Y al mismo tiempo insistir en que los principios de la doctrina social de la Iglesia, que bueno, los conocemos, ¿cierto? Solidaridad, bien común,
la primacía de la caridad, el destino universal de los bienes, etc. Todos esos principios que predicamos o que anunciamos, bueno, esos también debieran empapar, ¿cierto?, todo el quehacer al interior de las comunidades. Y por último quisiera decir que siempre hay una distancia, una brecha entre el ideal y lo que podemos vivir. Se trata de que esa brecha se vaya acortando y que nos movilice de alguna manera como quien camina hacia el horizonte, que el horizonte cada vez que vamos dando un paso, ¿cierto?, se nos va escapando un poquito más. Bueno, que nos dejemos de mantener en alto los ideales, los principios que nos sostienen y que sigamos trabajando para alguna vez alcanzar eso que profundamente anhelamos. Así terminamos este capítulo del podcast Tiene Sentido de la Compañía de Jesús. Te invitamos a darle me gusta y compartir esta publicación. Búscanos en nuestras redes sociales como Jesuitas Chile y no te olvides que puedes encontrar los capítulos anteriores de Tiene Sentido en las plataformas Spotify y YouTube. Hasta la próxima.